Muy bien. Buenas noches, queridos estudiantes. A continuación, se presenta la asesoría sobre la actividad 1. Em, Espero que ustedes puedan desarrollarla de manera secuencial. Para dar cumplimiento a lo que veníamos tratando, que era el ciclo del agua, tomamos una lectura de la UNESCO sobre la geografía de la sed. ¿Qué quiere decir? Entonces vamos a hablar brevemente sobre el artículo. Nos dice que en algunos países de África del Sur existe escasez de agua, hay problemas por crecimiento urbano, crecimiento de la agricultura, contaminación y también entonces se evidencia que ya se deben descontaminar las aguas, mejorar la calidad de las mismas, sin embargo no se cuentan con los recursos, la tecnología o personal capacitado. Para ello, entonces, nos hablan del aumento de la población, de la contaminación por agricultura, por la misma industria, por el desperdicio de los hogares y nos plantean que entonces aquí lo que debe hacerse es un trabajo conjunto entre las entidades gubernamentales de estos lugares. Esta lectura es muy parecida a lo que ocurre en cualquier lugar del mundo, inclusive Colombia. Por eso fue seleccionado como uno de los textos de trabajo. Entonces se propone que el estudiante observe cuál es el método de trabajo que se debe tener en cuenta para cuando tenga una lectura y preguntas. La lectura viene separada entonces cada uno de los párrafos por un numeral 1, 2, 3 hasta el número 8, que es el texto final. Y aquí adicionamos una viñeta y dentro de la viñeta vamos a escribir las ideas principales. Si el estudiante hace este tratamiento del texto, podría resolver de buena manera cada uno de los interrogantes que se plantean después de cada uno de los párrafos. Entonces vamos a hacer el siguiente procedimiento. El párrafo está señalado y la viñeta correspondiente al párrafo, entonces nos va a decir cuáles son las ideas. De ahí vamos a decir este párrafo a qué pregunta corresponde. El estudiante debería estar en capacidad de dar lectura a los textos y ubicarlos, pero entonces vamos a dar esta pequeña ayuda. Párrafo número 1 nos dice que los países y las poblaciones están preocupadas porque no hay dinero, ni tecnologías o personal capacitado para estar tratando el agua y mejorando su calidad. Y esto entonces vienen problemas como el aumento de la población y el aumento de la contaminación, que viene como consecuencia de la misma. Este párrafo 1 da respuesta al numeral A. El párrafo 2 dice que algunos países pasan por época de escasez, es decir, que no hay suficiente agua como había antes. Esto entonces obedece a que el agua va a ser un bien mucho más costoso. Da respuesta al numeral B. El párrafo 3 da respuesta al numeral C y entonces nos dice que una de las primeras características de la escasez de agua es que es un recurso que ya ha sido sobreexplotado. Vamos a la página número 2 y entonces de la misma manera dice que el párrafo 4 nos habla de que la segunda dificultad es el aumento de la demanda porque la población creció. En este momento somos 10 millones de habitantes en el planeta y por tanto, si la población necesita agricultura, industria y otros insumos, esto también requiere de agua y obviamente estamos contaminando el agua producto de lo que los vertimientos de casas, industrias, agricultura. Da respuesta al párrafo 4 al numeral A. El párrafo 5 dice que si las poblaciones tienen mayor acceso, es decir, mayor dinero, entonces los pobladores van a venir a la ciudad, abandonan el campo, por tanto hay mayor demanda y mayor contaminación en las ciudades. Con esto respondemos el numeral C
Pero también podemos decir que en el numeral B dice cuál es la preocupación entonces de la vigilancia de los recursos. Pues podemos encontrarnos en el punto A. Si hay mayor contaminación y mayor población, ¿cómo será el tratamiento de las aguas en las ciudades y en las zonas rurales? Vamos a la parte 3, nos hablan del párrafo 6 y dice que el tercer factor es que al existir tanta actividad humana, por tanto, hay contaminación por industria, productos químicos o por la agricultura, productos de desecho agrícola o desechos industriales, inclusive tampoco los ríos de las ciudades o de los poblados están siendo en este momento considerados como cloacas porque requieren limpieza y depuración y entonces ahí es donde se debe invertir y normalmente vemos que estas corrientes permanecen iguales y simplemente se dejan pasar la situación. Este párrafo 6 daría respuesta al numeral A. El párrafo 7 que nos dice que es costoso, que ya se hable de descontaminación y que se debe contar con la voluntad de los gobernantes, que son los que manejan el dinero, pero no lo invierten, entonces daría respuesta al numeral B. Vamos a entrar al punto de las soluciones y nos dicen, bueno, entonces, ¿cuáles son las soluciones a este problema? Una de las soluciones es que se invierta los recursos de las naciones y de los ciudadanos en el cuidado del recurso agua, que es vital para la vida. Lo segundo es que se dé prioridad a estos tipos de tratamiento de los recursos naturales, más no al bolsillo propio eh, de los gobernantes o de los que manejan el dinero público. En la agricultura se debería hacer un buen control de riego y en los hogares y en la industria se debería cuidar las instalaciones, pero también en las calles o lo que tiene que ver con la inversión de las ciudades, la modificación de estas tuberías y llaves y el buen estado de las mismas haría que no se desperdicie agua, que la cantidad sumada de los desperdicios individuales es demasiada. Vamos al párrafo donde nos dicen, bueno, ¿qué tienen que hacer las instituciones? Pues primero trabajar de manera conjunta, porque para eso es que se invierten en ellas. Y los líderes de esas instituciones deberían es propender por el bienestar de la comunidad, no por el individual. Ya también nos dicen que, bueno, que debe trabajarse sobre la investigación y la formación, que es algo que lastimosamente en Colombia no se reconoce, y en el conocimiento de las cuencas, en las comunidades de las ciudades no saben dónde nacen sus ríos y no saben el peligro que se corren en caso de un desabastecimiento, si tenemos ríos para siempre, que esto es la gran mentira, porque los ríos dependen de los nacimientos y en este momento están siendo intervenidos porque no hay suficientes árboles que los protejan y en las partes bajas y medias de las cuencas tenemos demasiada contaminación y descuido. Entonces, aquí nos dicen, bueno, llena el numeral A y B con lo anterior y finalmente el estudiante va a dibujar un ciclo hidrológico. Aquí tenemos un link de Colombia Aprende, pero también nos dicen, bueno, pero entonces dibuja un río y alrededor esquematiza cómo las poblaciones arrojan sus residuos, cómo es que utilizamos más del agua que necesitamos. Un ejemplo como lo que tienes acá eh, un, esto es como un tributario, un cauce, y aquí tenemos la representación del agua, pero tú puedes representar aquí casas, industrias, demasiada población humana, personas viviendo en las laderas de los ríos, y cambiar el color del río. De eso se trata el taller. Espero haber dado respuesta a las inquietudes y muchas gracias por su